PP y Vox han llegado a un nuevo acuerdo, en este caso para gobernar en la Comunidad Valenciana. De hecho, ya han presentado un documento con varios puntos y con varios ejes que llevará a cabo el próximo gobierno. Claro, han surgido muchas preguntas y muchas preocupaciones. ¿Quién ha ganado la negociación? ¿Cómo puede afectar este tipo de pactos de cara a las elecciones? ¿Se ha doblegado el PP a los intereses de Vox? ¿Va a conseguir Vox implantar su programa ultra o de extrema derecha? Muchas dudas, muchas cosas que comentar, así que vamos a verlas. Pues bien, estos fueron los resultados de las últimas elecciones del 28 de mayo en la Comunidad Valenciana. Con estos resultados era muy previsible que fueran PP y Vox los que formaran gobierno. Por una cuestión de aritmética y por una cuestión de suma de bloques izquierda y derecha, lo normal era que tanto PP como Vox llegaran a un acuerdo, antes o después. Claro, lo que poca gente se esperaba, y aquí es la primera anomalía, la primera cosa que llama la atención, es que llegaran a un acuerdo en apenas 2 días. Y es que esto es raro porque lo normal hubiera sido que se tardara más en llegar a ese acuerdo y que no se diera por lo menos hasta que pasaran las próximas elecciones generales. Claro, y tú puedes decir, a ver, ¿cuál es el problema de que si tienen una afinidad ideológica y si sabemos que al final van a acabar llegando a un acuerdo, cuál es el problema en que lo hagan en 2 días? A priori no tendría por qué ser malo o no tendría por qué suponer ningún error, ¿no? Pero si tú eres el PP, en este caso, que es el partido que ha ganado las elecciones, realmente tienes muchos incentivos para no llegar al acuerdo aún, para esperarte. Me explico, normalmente en este tipo de casos en los que sueles requerir de un apoyo o lo vas a necesitar muy seguramente, no sueles decir públicamente que vas a necesitar el apoyo de ese partido. Normalmente en las campañas electorales siempre se pregunta a los partidos, oye, después de las elecciones vas a pactar con este, vas a pactar con el otro, y siempre hay una reticencia a decir abiertamente, sí, voy a pactar con él. ¿Por qué? Porque principalmente, y en este caso el PP, tú estás compitiendo electoralmente con ese partido con el que aspiras a gobernar. Tú no puedes decir públicamente, sí, voy a pactar con este partido, porque entonces hay gente que a lo mejor es indecisa, hay gente que está entre votarte a ti y votar al otro partido, y entonces tú le estás dando un argumento para que vote al otro partido. Que cualquiera puede pensar, bueno, si van a acabar formando gobierno juntos, pues voto a Vox, total, va a pactar con el PP, no se va a perder mi voto. Entonces, lo normal sería en estos casos, y se suele hacer, que el PP, por ejemplo, hubiera esperado hasta después de las elecciones generales para no dar un argumento de cara a las generales de, oye, si voto a Vox es probable que también acabe formando gobierno con el PP. Eso hubiera sido uno de los argumentos para que el PP no formara gobierno aún. De hecho, me consta, y se ha dicho en algunas tertulias y demás, que desde la propia dirección del Partido Popular en Madrid se abogaba por esta decisión y por esta línea. Entonces, por eso es sorprendente que a día de hoy se haya formado gobierno en apenas 2 días. Claro, también puede suponer un problema adicional al PP de cara a las próximas elecciones generales, en tanto que también compites por un electorado de centro-derecha, de centro-izquierda, por un votante del PSOE desencantado, y que, oye, que a lo mejor si pactas con Vox públicamente, que vale, que ya habías llevado algún pacto en Castilla y León, por ejemplo, pero si tú vuelves a pactar con Vox, es posible que pongas en entredicho esa posición de partido moderado, de partido centrado, y es posible que te alejes un poco de ese votante un poco más moderado que viene del PSOE. Entonces, claro, con estos argumentos, ¿por qué se ha podido dar ese pacto ya entre Vox y entre el PP en la Comunidad Valenciana en apenas 2 días? Pues a ver, se me ocurren varias cosas. La primera de ellas es, si el PP era el que menos incentivos tenía para formar gobierno, muy bien ha tenido que salir parado de la negociación. Algo ha tenido que ganar, o muy bien la ha tenido que salir para haber aceptado esas condiciones, o para haber asumido el riesgo de formar gobierno antes de las próximas elecciones. Otro argumento puede ser que, bueno, que crean que ese pacto con Vox no les vaya a afectar negativamente. Ya han tenido un pacto en Castilla y León, y oye, a lo mejor las encuestas o los datos que manejan dicen que, oye, que no supone un problema añadido, que no va a alterar el resultado de las encuestas y que por tanto pueden hacerlo sin miedo. Bueno, pues puede ser. También puede ser una manera de presionar al PSOE de cara a las próximas elecciones. Mandas un mensaje, oye, mira, no tengo ningún problema en llegar a un acuerdo con Vox. Tú con Podemos tardaste meses, se repitieron elecciones. Yo, en una tarde, he llegado a acuerdo con Vox. Entonces, de cara a las próximas elecciones generales, puedes mandar un mensaje al PSOE que puede presionarle de cara a abstenerse y permitir un gobierno en minoría del PP. Claro, el PSOE se puede ver en esa encrucijada de poder evitar un gobierno con Vox dentro si se abstiene y permite un gobierno en minoría del PP. ¿Es una posibilidad más o menos factible? Bueno, podemos debatirlo, pero también es un mensaje que lanzas al PSOE diciendo, no me va a temblar la mano a la hora de meter a Vox en el gobierno. Entonces, bueno, estas son varias de las hipótesis. Puede que sea otra cosa, puede que sea varias de estas.
No lo sabemos, pero son algunas de las explicaciones que se me ocurren. Ahora vamos con el acuerdo político, con lo que se firmó y con lo que se hizo público. Primero de todo salió un mini comunicado en el que anunciaban efectivamente el acuerdo y resumían lo que iba a ser su gobierno de coalición en 5 ejes principales. El documento fue muy criticado, más que nada por la manera en la que estaba redactado, con varias faltas y errores ortográficos, y por la sencillez y la brevedad del mismo. O sea, eran 5 ejes que eran como decir algo pero no decir nada. Por ejemplo, habla libertad para que todos podamos elegir. Bueno, pues eso no es concretar nada, eso es un eje de gobierno. Bueno, desarrollo económico para reducir gasto innecesario e impulsar la economía. Es desarrollo económico para impulsar la economía, que es un poquito tautológico y es un poquito raro. Señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad. Pues bueno, podemos entender las críticas o un poco la broma por donde iban. También anunciaban finalmente la presidencia por parte de Vox de las Cortes. El caso es que después de este mini comunicado que te dejaba un poco frío y que no te decía nada, al día siguiente publican un documento más extenso en el que desarrollan esta serie de puntos y ya concretan en medidas concretas, creo que eran unas 50, los diferentes ejes de gobierno. Entonces ahí sí que vemos algo más preciso, digamos. Entonces, por ejemplo, dentro del documento tenemos libertad, defenderemos la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural. Habla también en la segunda medida de la libertad de memoria, que han sido artículos muy debatidos y muy comentados en Twitter. Exige también al gobierno central un nuevo marco de financiación autonómica justo con la Comunidad Valenciana. Esto es una reivindicación que ya se ha dado y se lleva dando desde la izquierda también y desde el gobierno autonómico anterior. Por lo tanto, bueno, llama la atención también, ¿no? En economía no hay mucha novedad, las típicas propuestas de partidos liberales y de un partido como Vox, pues reducir impuestos, acabar con la figura de impuestos de sucesiones, hablan de eliminar la tasa turística, bueno, pues son unas medidas bastante liberales y bueno, pues no sorprenden a nadie. Hay un punto que dice que va a reducir el número de consellerías, el número de altos cargos y de asesores, y se suprimirán los organismos innecesarios que no reporten en el bien general. Esto es, bueno, pues es un recurrente en el caso de Vox, ¿no? Que es denunciar los sobrecostes, no sobrecostes, pero sí la cantidad de dinero que se gasta de manera innecesaria, esa correcta utilización de los fondos y que se gasta mucho en asesores, en políticos y en carguitos, en chiringuitos. Bueno, pues eso es un recurrente. Claro, y en este caso te dice, se suprimirán los órganos innecesarios, pero luego más adelante veremos cómo propone, no, pues crearemos una oficina dedicada a las víctimas de la ocupación. Y dices, a ver, joder, porque hablando de consellerías innecesarias, una oficina de atención a víctimas de ocupación, o sea, a ver, luego habla, por ejemplo, artículo 26, apostaremos por un modelo de radio-televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto y favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales. Claro, aquí también puede haber contradicción, ¿no? En tanto que si quieres, por un lado, que se reconozca la pluralidad de la sociedad valenciana, pero luego que favorezca la concordia, puede ser complicado, ¿no? De que se den esas dos condiciones. Si tú reconoces la pluralidad, pues seguramente no se vaya a promover esa concordia. Lo siento, es lo que hay. Entonces, a ver, son este tipo de artículos que son un poco ambiguos y no te dicen nada, pero ya te dicen un poco para dónde va, ¿no? O quién ha influido más en la redacción de este tipo de artículos. Libertad de educación, libertad de elegir, libertad de centro y demás, que son las consignas clásicas de la derecha en España en cuanto a educación. Esto no sorprende. Sí que es verdad que a lo mejor ese punto 28 que habla de los padres elegirán libremente y autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares. Esto sí que a lo mejor era un poco más una demanda de Vox, ¿no? Ligado al PIN parental y esas. Pues bueno, pues sí, aquí ha dejado su sello. Garantizan la educación libre, gratuita y universal desde los 0 años, o sea, en este sentido me ha sorprendido también, porque es una demanda que también incluían los partidos de izquierda en las últimas elecciones, tanto Podemos como el PSOE, ¿no? El tema de las guarderías, de la educación desde los 0 años. En sanidad, de la misma manera, me ha sorprendido también. Hablan de la salud mental, o sea, la salud mental ya no es algo único y algo que promueve la izquierda o de lo que es abanderada. Llama la atención, que, por tanto, que hayan incluido un apartado inclusivo a la salud mental, que hablan incluso de la lacra del suicidio. Es interesante cómo un tema tan importante y que está tan presente en la agenda política, ya todos los partidos se han posicionado políticamente sobre esta cuestión, y en este sentido es muy interesante también. Hablan también del corredor mediterráneo, la medida número 45, que también es un reclamo y una medida que se ha pedido desde gobiernos y desde partidos progresistas durante las últimas décadas y años. Entonces, bueno, en ese sentido es que es todo tan genérico que
te lo puede firmar cualquier partido. Y sí que es cierto, y aquí el artículo que más debate ha suscitado, que es el 43. Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas. Claro, aquí lo importante es el propio uso del concepto de violencia intrafamiliar, ¿no? Que es el concepto que acuña y utiliza Vox para de alguna manera negar la violencia de género como tal y desligarla del género y pues seguir aludiendo a ese tipo de violencia, pero reduciendo el ámbito familiar. Bueno, claro que se ha debatido y se ha criticado muchísimo, como es normal. He de decir que en el acuerdo de coalición que se dio en Castilla y León entre Vox y PP, también se recogió y literalmente se habla de violencia intrafamiliar, o sea que no es una novedad de este pacto y pues tiene su sentido y tiene una lógica que se entiende y se enmarca dentro de este acuerdo de gobierno. Claro, si tú haces una lectura general del propio texto y del propio documento, te queda la sensación de que es un documento en el cual está hablándote mayoritariamente Vox. Es un documento en el cual tú dices, hostias, ¿cómo es posible que con esos resultados que son tan buenos para el PP, este programa parece que te lo haya redactado en un 80% Vox? ¿Cómo es posible? O sea, llama mucho la atención. O sea, habla de ocupación, habla de violencia intrafamiliar, habla de libertad para elegir actividades extracurriculares, habla de inmigración ilegal. O sea, tú ves esto y dices, es un programa de Vox. También he de decir que quitando esos artículos concretos, hay muchísimos que son muy ambiguos, que son muy abstractos y que te los puede firmar cualquier partido. Entonces, estos ejes de gobierno y demás son un poco de postureo, porque te los puede firmar. Hay muchos de estos puntos que los puedes incluir en un pacto de gobierno, Unidas Podemos, el PSOE, y pasan como puntos de partido de izquierdas y demás. Por lo tanto, también hay que tener esto en cuenta. Pues claro, una manera de explicar el resultado de esta negociación aparentemente tan desigual entre PP y Vox puede trasladarnos directamente al presupuesto, a la cantidad de dinero que se maneja desde cada consellería y desde cada departamento. En este caso hay varias noticias que dicen que las consellerías que ha recibido Vox, es decir, Cultura, Justicia y Agricultura, únicamente representan a nivel de presupuesto el 5% del dinero de los fondos que se manejan desde el gobierno autonómico. Es decir, las consellerías y los puestos que ocupa el PP representan el 95% del presupuesto. Pues básicamente aquí se puede entender un poco más lo que ha ocurrido. Da la sensación de que el PP ha abogado por afianzar y aferrarse, digamos, a la gestión de la mayoría del presupuesto, a la gestión de la mayoría de las consellerías, o por lo menos las más importantes, y en este sentido se le ha dejado a Vox, se le ha entregado un poco el aspecto más simbólico, un poco más de cara al público, de cara a la galería, ¿no? Ser capaz de introducir esos términos, simbólicamente que se haya adoptado su propio lenguaje en el programa electoral ya es una cesión que se le hace a Vox directamente y que en algún sentido han salido los dos ganando porque uno ha conseguido lo que quería y el otro a lo mejor también. A mí me da la sensación de que ambos partidos han salido de la negociación pensando que han salido ellos ganadores. Por un lado Vox y por otro el PP. Ambos creen que han sido ganadores. Ahora, ¿pueden ser en la práctica realmente los dos ganadores? Pues seguramente no. PP está contento porque maneja la gran mayoría del presupuesto y Vox está contento porque sabe que sus ideas, su lenguaje y su retórica está presente en un gobierno. O sea que el votante de Vox sabe que sus ideas han llegado a las instituciones gracias a votar a Vox, con lo cual, bueno, es interesante. Ahora, a mí me da la sensación, y creo honestamente, esto ya es la parte un poco de conclusión, que a Vox no le conviene conformarse con esta dimensión simbólica, con estos aspectos meramente aparentes. A la sombra de un gran partido del bipartidismo, en este caso como es en el PP, hace mucho frío. Y si no, que se lo pregunten a Podemos en el caso del PSOE. Yo entiendo que es un logro y que está muy bien presumir de aquellas cosas que has logrado, de haber entrado en el gobierno, de haber introducido en la agenda política y gubernamental tus ideas, algunas propuestas y demás. Yo entiendo que sea un logro y que sea necesario porque si no, la gente dejaría de votarte. Si votar a Vox no sirve para nada y no entras en el gobierno, la gente volverá al PP. Vale, yo entiendo en ese sentido a Vox, como también entendía Podemos en su momento con el PSOE. Ahora, hace mucho frío. ¿Por qué? Porque a largo plazo vas a salir perdiendo sí o sí, da igual lo que hagas. Los éxitos del gobierno, ¿quién se los va a atribuir? El PP, que es quien controla la mayoría del presupuesto. Las derrotas, ¿a quién se les van a atribuir? A Vox, en este caso, que es el socio minoritario. Como le ha pasado a Podemos. Podemos, por mucho Ministerio de Consumo y de Igualdad que tenga, la mayoría de logros se le van a atribuir al PSOE y la mayoría de errores o de fallos se le va a atribuir a Podemos. Entonces, a mí me da la sensación de que conformarse con ser el partido al lado de PP o al lado de PSOE es un error muy grave. Entonces, para mí, por mucho que tú trates de vender ahora como un éxito esta negociación, si eres Vox,
no deberías conformarte con esto que has conseguido, porque te va a pasar igual que le ha pasado a Podemos, que te van a ir reduciendo y no tengáis ninguna duda de que el PP va a intentar hacer todo lo posible por acabar con Vox y por volver a recuperar aquel votante que en su momento se fue y que acabó en Vox. Entonces nada, simplemente era eso, comentar un poco el acuerdo, comentar un poco cómo se ha dado, por qué, reflexionar sobre qué implicaciones puede tener. Ya veremos qué pasa a nivel de las elecciones generales, si este tipo de pactos pueden alterar, pueden modificar algo. Y nada, dime qué piensas, ¿no? Un poco del acuerdo, de algunas medidas, que ha sido lo que más te ha llamado la atención. Yo en este caso no he profundizado mucho en las medidas en sí, pero un poco haciendo un análisis global de lo que representan a nivel, pues, de pactos, de entre partidos y demás. Entonces nada, déjame en los comentarios tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo, que están pasando tantas cosas que hay que grabar muchos vídeos. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.